Buenas noches a todas y todos. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos al séptimo seminario del programa interinstitucional de seminarios web en formación médica, una iniciativa desarrollada por la Asociación de Salud Integral y el Hospital Esperanza, cuyo propósito es promover la actualización científica y fortalecer la educación médica continua de los profesionales de la salud. Antes de comenzar, les quiero dar una cálida bienvenida a todas las personas que nos acompañan esta noche. Nos complace contar esta noche con la participación de profesionales de salud, principalmente de Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador, así como también tenemos colegas que nos acompañan desde Argentina, Perú y Venezuela. Si hay algún invitado de algún país que no haya mencionado, por favor salúdenos en el icono del chat. Pueden enviar sus saludos, que como ven aquí en la imagen está en la flecha verde. Y aprovecho también a hablar un poco sobre las instrucciones para esta actividad. De cajón, el video y el audio están bloqueados para los participantes. Por favor, si quieren interactuar, usen el icono del chat y escriban las preguntas que desean hacerle a la expositora en el icono de preguntas y respuestas, que es el icono que está marcado en la imagen con una flecha azul. Bueno, yo cuando recibí el título de esta conferencia, debo admitir que me llamó mucho la atención, más allá del paciente promedio. Mi primera reacción fue preguntarme si realmente existe un paciente promedio, si cada persona tiene una historia clínica diferente, una genética distinta, estilos de vida, exposiciones y respuestas variables a los tratamientos. ¿Hasta qué punto podemos hablar de un paciente promedio? Precisamente esa es una de las preguntas que nos invita a reflexionar esta conferencia. Esta noche la doctora Evelyn Gutiérrez nos ayudará a comprender por qué la medicina está evolucionando hacia un enfoque más personalizado y cómo disciplinas como la farmacogenómica, la genética y la medicina de precisión están cambiando la forma en que tomamos decisiones clínicas, con el objetivo de ofrecer tratamientos más seguros, eficaces e individualizados. Es un verdadero honor para mí el día de hoy presentar a nuestra conferencista, la doctora Evelyn Gutiérrez. Es doctora en ciencias farmacéuticas con especialización en farmacogenómica y farmacoterapia. Actualmente es la directora de maestrías de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Istmo y participa en ensayos clínicos en oncología. Además realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Tohoku, Japón, donde también se desempeñó como profesora asistente e investigadora. Su trayectoria combina la investigación científica, la docencia, la farmacogenómica y la medicina translacional, aportando una amplia experiencia tanto en el ámbito académico como en la investigación clínica. Doctora Evelyn Gutiérrez, es un gusto contar con su participación. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir sus conocimientos con todos nosotros. Y sin más preámbulo, pues le cedo el uso de la palabra, doctora. Bienvenida. Muchísimas gracias. Únicamente pregunto si se ve mi pantalla. Aún no, no, doctor. Ahorita voy a dejar de compartir. Excelente, gracias. Listo, doctora. Excelente, muchísimas gracias. Solo permítanme que estoy sufriendo un poquito con esta barrita. Listo. Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias a la Asociación de Salud Integral y al Hospital Esperanza por la invitación y muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos desde distintos países y desde distintas áreas en la atención de la salud. Pues el título de la sesión puede sonar un poquito futurista, pero mi intención es bastante práctica. No quiero presentarles una lista de tecnologías ni decirles el futuro consiste en simplemente secuenciar, sino que lo que me interesa es que podamos responder una pregunta muy útil. ¿Cómo pasamos de reconocer de los pacientes que los pacientes son diferentes
a tomar una decisión clínica diferente, sustentada y sobre todo posible dentro de nuestros propios sistemas de salud. Entonces, durante unos minutos quisiera hablar de genética, biomarcadores, datos del mundo real, inteligencia artificial, pero todo que está organizado alrededor de una sola idea. La personalización únicamente tiene valor cuando mejora una decisión para una persona concreta, ¿sí? Entonces, al finalizar, quisiera que pues ustedes pudieran lograr distinguir entre hallazgo científico interesante, pensábamos desde un nivel clínico y una herramienta realmente accionable, que pueda reconocer qué condiciones necesita, si un biomarcador pueda llegar a la práctica y sobre todo que pueda identificar una aplicación realista dentro de un propio entorno de trabajo. Entonces, para iniciar, pues quiero que pensemos en una figura que utilizamos pues todos los días en investigación, en medicina, pero que nunca llega a sentarse frente a nosotros en un consultorio como tal, y es el paciente promedio. Entonces, el promedio es indispensable para producir evidencia. El problema es que aparece el problema verdaderamente va a aparecer cuando lo confundimos con la persona que tenemos enfrente. Permítanme. Estamos. Solo vuelvo a preguntar, disculpen si cambió mi pantalla. Sí, doctora. Excelente, muy bien. Entonces, antes de avanzar, también les pediría que si pudieran escribir en el chat una sola variable que podría explicar o la diferencia en tal como que vamos a estar viendo ahorita. Entonces, imaginémonos a dos pacientes con el mismo diagnóstico, ambos cumplen los mismos criterios clínicos, reciben el mismo medicamento y a la misma dosis. Y en el primero observamos una respuesta esperada y en el segundo no hay un beneficio o simplemente aparece una reacción adversa importante. Entonces, si pudieran en el chat ver a cualquier tipo de variable, y no estoy hablando de variantes genéticas como tal, sino qué podría verdaderamente estar afectando la respuesta de este paciente. Puede ser una característica del paciente, del medicamento, de la enfermedad, del entorno. Quisiera ver ideas. Nos están escribiendo, doctora, edad, genética, efectos adversos, disponibilidad, educación, raza, inmunidad. Excelente. La verdad, todas son válidas. No necesitamos una respuesta perfecta. Lo importante es hacer visibles cuántas explicaciones pueden existir detrás de un mismo resultado. Probablemente, justamente, pues entre la cabeza de varios, incluso los que no lograron escribir, edad siempre va a aparecer. Función renal y hepática también, interacciones de otros medicamentos, polifarmacia, adherencia, la genética como tal, comorbilidades, resistencia microbiana, hay tanto al acceso, incluso en nuestra región específicamente, acceso al tratamiento, vamos a decir, ideal, o incluso una clasificación diagnóstica demasiado amplia también nos podría afectar. Entonces, todas son respuestas razonables y justamente ese es el punto. Una media poblacional puede ocultar varios mecanismos distintos a la hora que nosotros intentamos generalizar. Entonces, la medicina basada en evidencia lo que necesita es para poder llevar a una práctica, a una terapia unificada, vamos a decir, necesita estos promedios. Los ensayos clínicos, los metaanálisis, las guías nos van a proteger de decidir únicamente por institución o por anécdota, pero aún así estamos generalizando a un nivel que a nivel de práctica nos empieza aún así presentar discrepancias. Entonces se podrá decir, no, es que yo le saqué un panel farmacogenómico para ver la respuesta del paciente y aún así me falló. No, es que yo le saqué panel y diferentes análisis oncológicos a este paciente en específico y aún así me está presentando diferentes reacciones. Entonces, ¿qué puede haber atrás? Entonces, esto no está en discusión, que todos estos diferentes datos, todos estos diferentes análisis me van a alimentar de diferente tipo de información. Pero el efecto promedio de una intervención definitivamente no me va a garantizar que todas las personas me van a tener el mismo beneficio, ni mucho menos que van a enfrentar el mismo riesgo. La medicina de precisión no pretende reemplazar la evidencia poblacional y esto es bien importante porque muchas veces
En la práctica se toma como un hecho generalizado de no, esta es la última tecnología, esto es el último punto de avance que yo tengo, por lo cual me va a ayudar a tomar una decisión sin contexto. Y ahí está el peligro más grande que tiene este tipo de prácticas. Entonces, lo que hace verdaderamente la medicina de precisión es agregar una segunda pregunta. Dentro del grupo que comparte un diagnóstico en sí, si existe alguna diferencia medible que cambie la probabilidad de respuesta, toxicidad, progresión o prevención, y si esta diferencia verdaderamente existe, podemos o no podemos actuar sobre ella. Entonces, aquí también nos va a obligar a reconocer algo, vamos a decir, hasta cierto punto incómodo a nivel de salud. En ocasiones agrupamos bajo un mismo nombre clínico enfermedades que comparten síntomas, pero no necesariamente el mismo mecanismo biológico. En otras el mecanismo sí es parecido, pero cambia la exposición o la capacidad metabólica o el contexto de atención. Entonces, por esto, cuando hablamos de ir más allá del paciente promedio, no estamos abandonando las guías, estamos intentando utilizarlas con una mayor precisión, entendiendo qué información adicional puede reducir la incertidumbre para la persona que tenemos enfrente específicamente. Entonces, si personalizar no significa abandonar la evidencia y tampoco puedo generalizar promedios en la práctica, ¿qué significa exactamente? Entonces, ¿que no quieres cambiar? Esto. Entonces, en términos generales, medicina de precisión, pues vamos a decir, definiciones tal vez un poquito decorativas, pero en términos generales lo vamos a definir específicamente como una forma de medicina que va a usar información sobre los genes, las proteínas, el ambiente, el estilo de vida de una persona para poder prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad. Entonces, nuevamente son todas las opiniones que ustedes ya me dieron de qué posiblemente me puede afectar el pronóstico, el diagnóstico, incluso la progresión de una enfermedad, visto desde un punto de vista donde las herramientas analíticas están diseñadas para optimizar estas decisiones, ¿sí? Esta definición me puede ser muy útil porque deja claro que no estamos hablando solo de ADN, no solo estamos hablando de genes, no solo estamos hablando de epigenética, precisión. En la práctica, verdaderamente personalizar significa integrar información que sea relevante para una decisión. A veces esta información será una variante genética, un perfil molecular de un tumor, la resistencia de un microorganismo, la función renal. Entonces, la interacción farmacológica también puede entrar acá, pero sobre todo la idea es poder centrar esto no en preferencia del paciente, sino que en el verdadero contexto de este paciente. Entonces también es importante aclarar tres ideas. Uno, la medicina personalizada no significa fabricar un tratamiento exclusivo para cada individuo. Ese es el sueño en algún momento, totalmente correcto. Ahí sí tengo yo bastante sesgo porque como alguien que trata farmacogenómica, pues el yo poder en algún momento pensar en un futuro, voy a llegar a una farmacia, me van a tener ya mi genoma completo y me van a decir, así, es que este es un medicamento hecho para usted, con los expedientes, con los excipientes que me van a estar funcionando, la dosis perfecta y la continuidad considerada en su microbiota. Sí, ese es definitivamente el sueño. Estamos lejos, voy a decir que, me voy a atrever a decir que no, pero el problema es tal vez a nivel a nivel tecnológico no estamos lejos, pero cuando lo queremos poner en práctica, sobre todo en regiones que tienen, vamos a decir, necesidades a nivel de salud mucho más importantes o también de mucho más peso, incluso de más peso económico hacia todo el contexto salud. El yo poder decir, así es que si ustedes sacan el genoma completo de este paciente, todo va a ir bien con su tratamiento y después que hayan discrepancias, no tengo una forma de sostener esto. Entonces, también más adelante vamos a ver la necesidad específica de la región en, en no centrarnos en que esto va a llegar a una personalización tan individualizada en nuestros contextos y porque esto verdaderamente al final nos saltamos muchos pasos que otros países más desarrollados tuvieron que atravesar para al final caer en la idea. Precisión a nivel de población es lo que más ayuda a avanzar este tipo de tecnologías.
Entonces, en muchas aplicaciones lo que hacemos es estratificar, identificar subgrupos con diferente probabilidad de responder o presentar toxicidad o diferentes factores clínicos. Entonces, es como este punto importante que dejo como primera mención. El segundo, medicina de precisión no significa realizar estudios genéticos indiscriminadamente. Pasa mucho en la práctica actual de que se piden todos los exámenes genéticos existentes y al final muchas veces la interpretación, la aplicación, incluso el asesoramiento genético de estos resultados termina siendo, no voy a decir que por gusto, porque la información genética es de por vida, pero se pudieron haber tomado otros pasos. Un dato que no responde a una pregunta clínica, que no cuenta con evidencia suficiente o que no conduce a una acción, puede aumentar no solo el costo, sino que la confusión tanto del paciente como del tratante sin verdaderamente crear una mejora en la atención. Ahora, tercero. Otra vez, medicina de precisión no significa eliminar la incertidumbre. Ningún biomarcador convierte la medicina en una ciencia exacta. Lo que buscamos es reducir una parte relevante de esta incertidumbre, mejorar la relación entre beneficio y entre riesgo. Entonces, aquí es cuando yo les prefiero yo prefiero pensar en estos cuatro puntos. Ya netamente en volver este ambiente, estos datos y estos puntos que yo estoy pudiendo ver y convertirlos específicamente en cuatro verbos: en prevenir, en diagnosticar, en tratar y en monitorear. Si una herramienta de precisión no mejora alguno de estos procesos, debemos preguntarnos si verdaderamente estamos frente a una aplicación clínica o únicamente frente a una posibilidad tecnológica. Es bien distinto. Entonces, la diferenciación de estos puntos es fundamental específicamente porque hoy tenemos muchísimo la capacidad de poder medir diferentes cosas. Hay demasiado acceso a información, pero la capacidad de producir datos ha crecido más rápido que nuestra capacidad de convertirlos en decisiones útiles, oportunas y equitativas. Entonces, muchas veces al pedir diferentes tipos de información sobre el paciente a nivel de medicina de precisión, estamos amasando datos que aún no estamos preparados para poder convertir en una no solo aplicabilidad clínica, sino en una mejora de decisión que sí va a llegar a tener un efecto concreto. Entonces, para poder convertir un dato en una decisión, necesitamos algo más que la tecnología. Entonces, aquí es donde netamente entra que necesitamos la traducción. Ahora, ay, perdón. Entonces, justamente como coloco en título acá, sin traducción, el descubrimiento se queda única y completamente en promesa. Es la expresión clásica, aquí ya pasamos de medicina de precisión a lo que sería medicina translacional, que lo que está intentando es justamente crear estos ciclos, cerrar el problema que se empezó a presentar únicamente con una sola rama y se decidió crear ciclos que alimentan uno al otro y ya verdaderamente se vuelve una medicina que ya tiene la capacidad de poder no solo traducir, sino que actuar sobre la información que está generando. Entonces, cuando hablamos de medicina transnacional, el eslogan, vamos a decir, el banner, el logo que se utiliza mucho, es del laboratorio al paciente o del benchmark al paciente. Entonces, es útil, pero es incompleta. La traducción no debería ser pues una carretera en una sola vía. La observación clínica genera preguntas, muchas preguntas. ¿Y el laboratorio para qué está? Para ayudar a explicar mecanismos. Los estudios validan, el sistema implementa, los resultados reales regresan para poder corregir lo que creíamos saber. Entonces, justamente es esta cadena en la cual no solo va alimentando paso a paso, sino que va creando una aceleración en la práctica basada completamente en evidencia desde un punto de vista multidisciplinario. Entonces, el punto de partida ideal no es tecnología que busca usarse, no es dónde se busca usar, implementemos todo porque esta es tecnología de punta. Es una necesidad clínica bien formulada de donde debe salir la implementación. Pensemos
¿Por qué un grupo de pacientes desarrolla una toxicidad grave? ¿Por qué un tratamiento funciona solo en una proporción pequeña? ¿Por qué una enfermedad aparentemente igual progresa de manera distinta? Entonces, a partir de estas preguntas, de este tipo de preguntas, puede surgir ya un biomarcador o un modelo predictivo o una necesidad de implementación de una tecnología a nivel regional. Pero antes de descubrir una asociación y utilizarla para decidir, hay varias etapas. Entonces, empezamos ya teniendo la necesidad, la necesidad clínica como tal. Vamos a decir, perdón, vamos a decir que a partir de esta necesidad clínica que ya comprendimos, ya es un modelo o un sistema o un punto de partida alimentado a través de una pregunta. Pero a partir de este punto, desarrollar un ensayo confiable ya no solo es, bueno, este punto es interesante, encontré un factor el cual tal vez es necesario por diferentes factores, pero el demostrar que el resultado se relaciona con el desenlace clínico, el cual me salió mi pregunta, es primordial. El confirmar que la intervención me está modificando este desenlace y establecer cómo llegará el resultado al profesional en el momento oportuno y sobre todo que esté suficientemente, vamos a decir, esta es una doble traducción, traducido en una guía en la cual yo como profesional de salud, que muchas veces se tienen excesivamente 10, 5 minutos para atender paciente tras paciente porque se tiene que llegar a una cuota, el yo tener que tener folletos enteros o resultados enteros que son páginas de páginas y esto ya tiene una traducción, la cual tenga una utilidad clínica. Este es el verdadero punto de por qué es importante completar este ciclo. Porque si como practicantes a nivel clínico, como profesionales de salud, utilizamos una tecnología, esta tecnología nos da resultados y estos resultados no son aplicables, no son accionables, no vamos a decir que no sirve de nada, pero no funcionan bajo el contexto en el cual que les queremos poner práctica. Entonces aquí es donde esta traducción inversa también es igualmente importante en la alimentación de dónde se está utilizando esta información, en qué contexto clínico, cuánto tiempo tienen los profesionales de salud para poder comunicar esta información. El centro donde se está utilizando va a necesitar asesores genéticos, va a necesitar otro tipo de aplicaciones, capacitaciones a futuro. Todo esto es parte de este ciclo. Entonces, si un ensayo clínico, vamos a pensar que falla, o si a ciertos pacientes responden de manera, vamos a decir, inesperada, los resultados no deberían verse únicamente como un cierre negativo. Nuevamente, es parte del ciclo. Pueden revelar que el mecanismo era incompleto, que el modelo preclínico no representaba la enfermedad humana o que agrupábamos poblaciones biológicamente distintas. Entonces, nuevamente, cada parte de este ciclo que gira alrededor de una pregunta clínica me va alimentando la verdadera utilidad en nuestra región, en nuestro contexto de la medicina transnacional. Entonces, incluso la propia FDA cuenta con una división de medicina internacional y de precisión que integra no solo los contextos clínicos, sino que farmacología clínica, genómica humana, epidemiología y biología molecular. ¿Por qué? Porque me está reflejando algo bien esencial. Ninguna disciplina por sí sola me puede completar todo este recorrido, ¿sí? Entonces, el futuro de la medicina personalizada va a depender menos de producir más datos o hallazgos aislados, sino que más de construir estos ciclos capaces de aprender de sí mismo, de esos ciclos que pueden continuar con la retroalimentación que va a llevar a la mejora de por sí de los diferentes pasos que lo comprenden. Entonces, aunque este ciclo será el marco para el resto, vamos a decir, de la presentación, qué dato medimos, cómo lo validamos, cómo actuamos y cómo comprobamos que realmente mejoró la atención. Este es también el punto focal. Entonces, el siguiente reto es también decidir cuáles de todas las diferencias entre pacientes vale la pena medir. Entonces, la heterogeneidad clínica no solo tiene diferentes capas, sino que también tiene diferentes factores que los van a estar afectando. Cuando escuchamos medicina de precisión, medicina translacional, es fácil imaginar una secuencia genómica, es lo primero que se viene a la mente, pero la heterogeneidad clínica aparece en varias capas y no todas tienen la misma estabilidad ni la misma utilidad.
Incluso hay algunas que no, ni siquiera tienen utilidad clínica, funcionan para otra parte de este ciclo. Entonces, el genoma germinal es relativamente estable y puede aportar información sobre predisposición o respuesta farmacológica. Ahora, en cambio, si pensamos en transcriptoma, el proteoma, el metaboloma, el microbioma y muchos biomarcadores me van a cambiar también la enfermedad, el tratamiento, la dieta, el ambiente y el tiempo, que otra vez eran los factores que mencionábamos al inicio, pero ya visto desde un punto de medicina ómica. Entonces, el perfil molecular de un tumor o de un patógeno me puede evolucionar durante la atención que yo estoy dando. Entonces, verdaderamente, ¿cómo respondo yo a esto? Hacia esto también se le suma el fenotipo clínico, el fenotipo farmacológico, la edad, la función renal, la hepática, comorbilidades, embarazo. Aquí y encima de esto todavía falta otra capa que muchas veces se deja fuera, el contexto, porque nuevamente la idea de que el paciente promedio no existe. Yo creo que todo lo tenemos como muy, muy presente, que esta es una realidad, pero todas nuestras guías clínicas, la mayoría de la atención que se da en salud está basada en promedios. Entonces yo sin querer estoy tomando promedios que quizá ni siquiera fueron generados bajo mi región, bajo mi contexto, e intentando, no voy a decir forzando, aunque muchas veces también este es el caso, a que puedan entrar adentro de mi población. Entonces, nuevamente, el contexto es lo que verdaderamente cambia si todas estas pruebas y todas estas intervenciones pueden llegar a ser un cambio. La capacidad de llegar a una consulta, pagar una prueba, observar un medicamento, comprender si una indicación sostiene la adherencia también me va a modificar el resultado. Entonces, otra vez yo estoy sumándole más a cada una de estas capas. Creo que un buen ejemplo que les puedo dar es una persona con VIH que no va a alcanzar la supresión viral. Esta es una pregunta inmediatamente complicada. La pregunta no se va a resolver automáticamente con más datos moleculares. Pensemos que tal vez lo primero que se puede ir es, bueno, puede existir resistencia viral, pero también pueden haber problemas de adherencia, pueden haber interacciones, absorción, tolerancia, acceso irregular incluso a los medicamentos, varios factores. Cada hipótesis va a requerir de información distinta y cada una va a conducir a una intervención distinta. Entonces, aquí aparece una regla bastante útil, que ya se los venía mencionando. Más datos no significan automáticamente mejor medicina. Entonces, un resultado molecular aislado del contexto clínico puede incluso producir falsa sensación de precisión. Se tienen los resultados, perfecto, esto pasa mucho en farmacogenómica, porque nuevamente yo tomo el genotipo del paciente, me salió que para este tipo de medicamento es metabolizador pobre, por lo cual yo tengo que tomar estas decisiones, tengo que bajar dosis, tengo que cambiar de medicamento, no me quiero arriesgar porque puede llevar a toxicidad. Yo hago todos los pasos y aún así, a la hora de intervenir, supuestamente con todo bien, hay efectos adversos y es como, Dios mío, ¿qué pasó si yo hice todo? Faltaba el contexto. Muchas veces es de, no, es que se me olvidó decirle que yo estaba tomando otro medicamento o que en mi familia, específicamente eso que usted me acaba de dejar, a todos nos cae mal. Es que también estoy tomando medicina natural. Nuevamente, contextualizar es la parte más importante de poder llevar estos diferentes tipos de tecnologías a la práctica. Entonces, por lo mismo, antes de solicitar una prueba, tenemos que formular la decisión que queremos mejorar. Queremos evitar una toxicidad, queremos seleccionar una terapia, queremos explicar el fracaso terapéutico, queremos identificar riesgo antes de que aparezca la enfermedad. Todo este tipo de preguntas me van a dejar determinar qué capa de todas estas capas me está aportando la señal, qué información. Y aunque suene bien interesante, si yo escojo la capa incorrecta o demasiadas capas, puede convertirse en ruido. Entonces, la medicina personalizada no va a ser medirlo todo, sino que medir lo necesario, interpretarlo junto con el resto de la historia, actuar de manera proporcional a la evidencia que verdaderamente tengo. Para saber netamente si un dato merece cambiar la conducta, necesitamos someterlo por varios filtros. Entonces, vamos a depender de nuevamente contextualizar y sobre todo comprender hacia dónde queremos llevar la información.
Entonces, esta diapositiva, la verdad, yo sé que está un poquito cargada, pero contiene probablemente la herramienta más práctica de toda esta sesión. Frente a cualquier biomarcador, prueba genética o algoritmo, podemos hacer 4 preguntas netamente. La primera es analítica. Medimos correctamente lo que creemos medir. Aquí importa exactitud, precisión, sensibilidad, especificidad, control de calidad, en qué momento tomé la muestra, el tipo de muestra, cómo se desempeña el método. Si el ensayo no es confiable, todo lo que construyamos después se vuelve frágil. Como segundo, es clínica. El resultado verdaderamente se relaciona de una manera válida con el fenómeno que nos está interesando. Un biomarcador puede medir muy bien una molécula y aún así no predecir respuesta ni toxicidad o progresión, sobre todo con la suficiente certeza para el uso que nosotros le teníamos propuesto. Como tercero, es utilidad clínica. Si conocemos el resultado, hacemos algo diferente y esta diferencia verdaderamente me va a mejorar el balance entre beneficio y riesgo. Esta pregunta totalmente separa una asociación que tal vez puede ser muy interesante de una herramienta accionable. También me va a exigir una alternativa, vamos a decir, razonable. Cambiar el medicamento, ajustar la dosis, intensificar el monitoreo, realizar intervención preventiva, donde verdaderamente yo tengo que llevar esta decisión. Ahora la cuarta, pues recae en implementación. El resultado llega antes de que tome la decisión, puede interpretarse con claridad, me va a llegar después, me va a llegar antes, en qué momento de donde va a estar mi paciente en ese momento yo voy a poder obtener un resultado. Porque lamentablemente estos resultados tienden a tardar bastante tiempo. No es una prueba, vamos a decir, a nivel de laboratorio biológico, que quizá las cosas más tardadas requieren cultivo, pues pensemos en una semana, en días. Estos resultados pueden llegar a tardar meses. Entonces, si el resultado verdaderamente me va a llegar antes de que yo tenga que tomar una decisión, el costo va a ser proporcional al beneficio, el sistema puede registrar y volver a utilizar la información o simplemente va a quedar en un expediente que nadie nunca va a voltear a ver. La prueba también me va a funcionar de una forma en que la población la puede accesar. Quizá esto en nuestra región es un punto muy, muy importante. Hay diferentes, vamos a decir, herramientas. Hay un recurso que se llama BEST, P alta EST, todas en mayúsculas, que está desarrollada conjuntamente con la FDA y con la NIH. Los dos, ¿a qué punto quieren llegar? Que los menciono únicamente para hacer este punto. Insisten en que la validación tiene que ser adecuada para un contexto de uso específico, que haya funcionado en 55 países y lo queramos traer a nuestra región, no me garantiza que sin una validación verdaderamente yo vaya a tener una herramienta útil. No existe un biomarcador válido en abstracto para cualquier propósito. No estamos en nivel de panaceas. Entonces, la evidencia necesaria cambia si lo usamos para investigación exploratoria, para, para ver un ensayo clínico, para decidir un tratamiento para una persona, para una población, para crear guías. Entonces, también todos estos puntos tienen que también tenerse en cuenta. Entonces, un biomarcador, sí, me puede superar los primeros dos filtros. Me puede superar de que está bien medido y puede estar bien interpretado, pero me puede fracasar en los últimos. Y una prueba extraordinariamente precisa, si se entrega el resultado después de iniciar el tratamiento, es clínicamente inútil. Entonces, con estos 4 filtros podemos mirar aplicaciones muy distintas sin confundir novedad tecnológica con valor clínico. Esta comparación es como que el puente a diferentes intervenciones que podrían hacer. Típicos ejemplos vamos a decir, aplicaciones que ya se han vuelto incluso en estándares en diferentes instituciones. Uno es medir HR2 para cáncer de mama. Me selecciona pacientes para terapias dirigidas específicas para un medicamento. O ver también en diabetes HbA1c.
Ayuda a diagnosticar, monitorear el control, ver controles glucémicos, sobre todo en pacientes que han tenido mucho problema a la hora de poder controlar sus tratamientos, incluso teniendo diferentes cambios de vida. Estos diferentes marcadores me marcan que hay otra razón atrás de los problemas, tal vez no sean de adherencia como se suponían antes, sino que ya lleva un contexto genético. Citocromo 12-19 y clopidogrel la verdad, se ha vuelto un estándar a nivel internacional porque me va a anticipar activaciones del fármacos, las personas que tienen diferentes tipos de variantes en este genoma me van a tener una menor activación. El clopidogrel es un profármaco, entonces si no se activa bien, definitivamente no va a tener el resultado esperado. Entonces las personas que pueden contar con este genotipo también pueden tener diferentes intervenciones a nivel accionable en clínica. Pero viendo estos ejemplos, viendo estos cuatro pasos, entonces les dejo remarcado abajo, sin impacto en la decisión, el biomarcador únicamente es un dato. Entonces es bien importante no solo pasar por estos pasos, sino que también, como mencionaba en la diapositiva anterior, tener un contexto muy, muy claro de qué es lo que yo quiero poder lograr. Ahora, ya viendo un poquito más. Hablando ya tenemos un dato, ya tenemos una idea, ya estamos un poquito más, vamos a decir, centrados en aplicaciones que tienen que tener una dirección mucho más precisas. A veces hablamos de medicina de precisión como si todavía no hubiera llegado. Se habla como que en el futuro y que en algún momento va a estar, pero la verdad es que la lógica por lo menos ya forma parte de la práctica. Incluso la compatibilidad sanguínea responde a este principio. La compatibilidad, no creo que haya hospital que no haga compatibilidades. Entonces, ya pensando en este nivel, en la compatibilidad, pues estamos caracterizando una diferencia relevante y seleccionando una opción más segura. Lo nuevo no es reconocer que los pacientes son distintos, lo nuevo es que la profundidad y la velocidad con la que se podemos medir estas diferencias, aquí está el impacto importante. En diagnóstico, la secuenciación rápida del exoma y del genoma puede ayudar a resolver casos seleccionados de enfermedades raras, especialmente cuando el fenotipo es muy complejo. Y si la búsqueda diagnóstica, vamos a decir, convencional, ya se ha vuelto muy larga, ya ha pasado por este tamizaje, es de no, definitivamente necesitamos una herramienta. El valor nuevamente no va a consistir en producir millones de variantes, ni millones de datos, sino en encontrar una explicación suficientemente sólida, suficientemente importante, como para que yo pueda encontrar una, una decisión en si yo necesito modificar el manejo, orientar a la familia, evitar procedimientos innecesarios sobre todos. Entonces, ahora si pensamos en una selección terapéutica, el dato aquí relevante puede provenir de fuentes distintas. En oncología, genes, proteínas, otras características del tumor, aquí pueden orientar a terapias dirigidas o inmunoterapias. En el ejemplo, por lo menos que les decía de VIH, el genotipo de resistencia caracteriza netamente el virus y me va a ayudar a seleccionar una respuesta con la actividad esperada y no tener que estar pasando al paciente por medicamentos que son tan agravantes hasta cierto punto de forma ciega. Si regresamos a otros ejemplos, la verdad es que con esto se tienen muchos ejemplos. Con HLA, que también está sonando mucho, aquí me va a permitir evitar medicamentos como la Bacavir en personas con mayor riesgo de hipersensibilidad. Aquí nuevamente, farmacogenómica me va a ilustrar este tipo de lógica. No define todo el campo, pero aquí definimos estos diferentes puntos que nuevamente me está pasando de un dato relevante a una interpretación comparable y por lo cual a una decisión distinta que sí va a marcar una diferencia. Si pensamos en monitoreo, las biopsias líquidas basadas en ADN tumoral circulante me van a ofrecer una forma mínimamente invasiva de poder seguir cambios moleculares en ciertos escenarios oncológicos. La utilidad, nuevamente, va a depender del tipo de cáncer, del ensayo, la pregunta clínica. No todas las aplicaciones propuestas tienen el mismo nivel de evidencia. Los sensores biomarcadores digitales sí me van a ayudar. Me añaden información, vamos a decir, longitudinal sobre movimiento, sueño, ritmo cardíaco, síntomas, pero también requieren siempre validación y una interpretación clínica sumamente clara. Si pensamos ya en el sueño que son estas, que se intentan alcanzar con tanto medicina precisión como translacional, es llegar a la prevención.
Personalizar puede significar identificar a una persona o una familia con riesgo lo suficientemente elevado para justificar vigilancia o intervención dirigida. No va a equivaler netamente a convertir cada asociación de una predicción, como les decía al inicio, individualizada. Todo esto va a depender de la magnitud del riesgo, la posibilidad de actuar, de los posibles daños que pueden haber, incluso tomando en cuenta estos tamizajes. Pero todo esto lo que quiere dejar claro con estos puntos, con nuestros 4 puntos, es que es una secuencia. Existe una decisión concreta, obtenemos un dato pertinente, la interpretamos con evidencia y hacemos algo que verdaderamente va a tener un punto y una utilidad. Cuando falta este último paso, el de, el de verdaderamente contextualizar y poder volverlo accionable. Tenemos información personalizada, 100%, pero no todavía no tenemos medicina personalizada. Entonces, esta diversidad es importante porque la medicina de precisión no pertenece a la genética, ni a la oncología, ni a la informática. Es completamente interdisciplinaria. Entonces, hasta aquí, pues hemos logrado dejar claro que hemos utilizado información para escoger mejor entre opciones existentes. La siguiente frontera, pues, es utilizar esta información para construir o modificar intervenciones contextualizadas a nuestras realidades. Entonces, la siguiente frontera, pues no solo es seleccionar terapias, sino también llegar a diseñarlas. Una parte importantísima de la medicina personalizada actual es seleccionar la terapia con mayor probabilidad de funcionar. La frontera siguiente, vamos a decir, es un poquito más ambiciosa. Es usar la biología, perdón, del paciente o de la enfermedad para diseñar, fabricar o modificar la propia intervención. Esto es súper claro con el ejemplo de células de CAR-T. Me están ilustrando mucho este cambio. Se obtienen linfocitos T de la persona, se modifican para reconocer el blanco de las células tumorales, también se está usando ahorita en lupus, se expanden y se reinfunden. Literal es sacar la celulita, volverla, modificarla y volverla a meter. No, yo sé que suena muy sencillo, no lo es, pero no es únicamente escoger un medicamento del estante. Estamos convirtiendo células del paciente en una intervención terapéutica. En algunos cánceres, sobre todo los hematológicos, ha producido respuestas que antes eran, la verdad, les puedo decir difíciles, pero en muchos casos era imposible de imaginar. Me exige manufactura especializada, control de calidad, manejo de toxicidades. A este momento, todas estas tecnologías, todavía su implementación y su manufactura, sobre todo la validación que les decía que es tan importante, aún es bastante difícil. Si pasamos a la edición génica, esto es otro nivel de intervención. En 2023 fue, FDA aprobó un medicamento para una enfermedad de células falciformes. Es la primera terapia aprobada por esta agencia que utiliza CRISPR-Cas. Las células, aquí lo que pasa es que las células hematopoyéticas del propio paciente, otra vez, se modifican fuera del cuerpo y luego se reinfunden. Este hito, vamos a decir, demuestra que editar directamente una vía biológica puede pasar del laboratorio a una terapia autorizada incluso por instituciones tan, vamos a decir, tan meticulosas en todo este proceso, pero no significa que editar cualquier enfermedad no solo sea sencillo, sino que sea útil. Aparte que los riesgos tampoco han desaparecido, los efectos adversos de todas esas terapias son altamente conocidos. Entonces también pensemos, terapias dirigidas a ARN también me van a dejar intervenir entre gen y la proteína. Aquí la precisión va a depender tanto de elegir el blanco como de lograr que la molécula verdaderamente esté llegando al tejido correcto en la cantidad correcta durante el tiempo necesario. Ahora, pasemos a organoides y células madre. Cuando son derivadas del paciente, permiten, pues me van a dejar hacer modelos tridimensionales que me van a conservar algunas características del tejido del tumor. ¿A qué me puede ayudar esto? A estudiar mecanismos, comparar fármacos, generar hipótesis, sobre todo sobre la respuesta que yo podría estar teniendo. Todas estas, desde CAR-T hasta células madres, son plataformas que son muy prometedoras, pero no tenemos que presentarlas como el avatar clínico, infalible, que en algún momento no va a llegar a fallar. Pueden perder componentes del sistema inmunitario, del microambiente, de la exposición sistémica. ¿Qué están perdiendo? El
contexto, nuevamente. Entonces, estas tecnologías también cambian la pregunta regulatoria y de implementación. Ya no es suficiente saber si una molécula es eficaz. Tenemos que asegurar identidad, potencia, esterilidad, trazabilidad, la consistencia, el seguimiento a largo plazo, sobre todo, es algo muy complicado. Entonces, una intervención puede ser totalmente extraordinaria, que solo puede llegar a unos pocos, sigue siendo un logro científico, pero todavía no es una solución de salud pública como tal. Entonces, a medida de que estas estrategias integran más datos, más decisiones, la inteligencia artificial también nos puede ayudar a manejar la complejidad. También puede amplificar errores y desigualdades, totalmente correcto, pero de momento todavía puede lograr que integramos esta complejidad, pero nuevamente hay bastantes sesgos. La inteligencia artificial, por supuesto, se las tenía que mencionar porque resulta muy atractiva para la medicina personalizada, porque puede integrar dimensiones que superan la capacidad humana de revisión simultánea, sobre todo imágenes, historia clínica, datos ómicos, sensores, incluso resultados longitudinales, que en términos prácticos me puede ayudar a detectar señales, estratificar pacientes, estimar riesgo, predecir respuesta, también simular escenarios. eh, Antes pues había mucho estudio clínico en gemelos, ahora estos gemelos son digitales que intentan construir pues una representación computacional, vamos a decir, dinámica de una persona o de un sistema biológico como tal para explorar cómo podríamos responder ante estas distintas intervenciones. Entonces la idea es fascinante y aparece con fuerza en varios de los materiales que hemos venido hablando en esta sesión, pero conviene presentarla con precisión. Sí, los gemelos digitales clínicos todavía son en gran medida plataformas de investigación y desarrollo, nada más. Todavía no son un estándar rutinario y estamos lejos también de esto. De cualquier modelo de inteligencia artificial, de todos los datos disponibles, sí, si lo pensemos que los datos son incompletos, están mal medidos o representan de manera desproporcionada a ciertos grupos, el modelo puede producir una predicción muy sofisticada y al mismo tiempo equivocada para la población donde la estamos utilizando. Aparte de predicción, el poder saber de que de momento los modelos mayores son predictivos. La predicción no equivale a causalidad. Entonces, un algoritmo no me va a poder identificar una asociación sin explicar el mecanismo y me puede perder desempeño cuando cambie el hospital, cuando cambie el contexto, cuando cambie el equipo, incluso la prevalencia de la enfermedad o las características de los pacientes. Entonces, por eso necesitamos al menos, pues, nuevamente les doy cuatro condiciones. Validación externa en poblaciones pertinentes hacia la práctica clínica, donde la vamos a poder verdaderamente evaluar. Evaluar desempeño de estos subgrupos, comunicación clara de incertidumbre y limitaciones, porque nuevamente se está tomando de una forma em, casi que dándole omnisciencia a la inteligencia artificial cuando las limitaciones son bastante prominentes y se están ignorando porque se prefiere el avance, aunque el avance vaya hasta cierto punto todavía en muletas. Que es bien importante en este uso que haya una gobernanza clínica que defina quién revisa, quién decide y quién responde cuando el sistema falla, porque estos sistemas fallan y cuando fallan, fallan catastróficamente. Entonces, la inteligencia artificial no me va a eliminar el juicio profesional nunca. Me da mucho gusto de poder decir a las personas, no, es que la inteligencia nos va a eliminar a todos. Hasta que una inteligencia no sea capaz de tener un juicio crítico, una experiencia, una contextualización a nivel de un profesional de salud, que de por sí ya solo eso es muy complejo, no nos va a reemplazar. No estamos ni siquiera cerca de eso, porque la responsabilidad sobre una decisión clínica no tiene que transferirse a una caja negra. Me gusta resumirlo también de esta forma. La IA puede hacer una heterogeneidad computable, 100%, pero también puede escalar nuestros sesgos. La diferencia va a depender de la calidad de los datos de la validación y de cómo integremos la herramienta en la atención verdadera. Y aún el mejor modelo va a necesitar siempre comprobarse después de pacientes reales en sistemas reales que son aún más complejos. Entonces, ¿dónde verdaderamente estamos? Ahorita el aprendizaje continúa siempre, aún después de la aprobación de diferentes ensayos, de diferentes terapias. Pensemos en ensayos clínicos. Un ensayo clínico bien diseñado me va a responder a preguntas que no deberíamos de intentar resolver únicamente con observación.
nos va a dejar estimar eficacia, seguridad, reducir sesgos bajo condiciones completamente definidas. La evidencia del mundo real no jamás me va a sustituir esta función. Lo que sí me puede responder son preguntas complementarias. ¿Qué ocurre cuando la intervención llega a personas con mayor edad, múltiples comorbilidades, tratamientos concomitantes? ¿Me va a mantener el desempeño en diferentes hospitales? ¿Quién queda fuera por costo, distancia, requisitos? ¿Qué eventos pocos frecuentes me pueden aparecer como exposición más amplia? Entonces, los datos pueden provenir de muchos expedientes clínicos, registros, sistemas, pero el mundo real no significa automáticamente evidencia confiable, porque carpeta de un hospital versus carpeta o expediente de un paciente en otro hospital jamás van a ser equivalentes, aunque sea el mismo paciente. Entonces, la calidad depende de cómo se definieron no solo las variables, qué datos faltas, quién fue incluido, qué sesgos determinan el acceso al tratamiento. Entonces, la medicina personalizada va a necesitar este aprendizaje porque a nivel población, los tratamientos y los algoritmos cambian. Un biomarcador que mostró una utilidad hermosa en un ensayo clínico, puede seguir evaluándose en la práctica. Tiempos de respuesta, adherencia a la recomendación, desenlaces, costos, todo esto continúa. Eso el objetivo es poder construir un sistema de salud que aprenda y que continúe este ciclo que vimos al inicio, que no solo perdón, que no solo la decisión me genere un resultado, sino que el resultado esté correctamente registrado, que esté correctamente analizado, que retroalimente el protocolo. Entonces ya de esta forma la de medicina transnacional cierra el ciclo que vimos al inicio. Esta mirada también cambia la pregunta sobre éxito. No me va a bastar con que exista una prueba o una recomendación, tenemos que verificar si se usó, si llegó a tiempo, si cambió la conducta, si el beneficio alcanzó de manera justa a la población prevista. Entonces, esta última pregunta es especialmente importante para nuestra región, porque precisión sin pertinencia local se convierte automáticamente en una fuente de inequidad completa. Entonces, Centroamérica, quisiera hacer como muy explícita una distinción importante de nuestra realidad. En la clínica cotidiana no es necesario ni actualmente viable secuenciar el genoma completo de un paciente. Si presentamos la medicina personalizada de esta manera, va a parecer como un modelo reservado para centros con recursos extraordinarios y perdemos de vista las opciones con impacto mucho más inmediato. La personalización me puede operar en dos niveles muy complementarios. En nivel individual, que es una prueba, datos de una sola persona. En el nivel poblacional, generamos evidencia regional. Sí, yo sé que me contradigo un poquito de, ay, pero es que todos los pacientes no son un promedio, pero necesito promedios. Aquí lo que queremos generar es evidencia que permita adaptar el punto de partida. Una guía diagnóstica, una ruta terapéutica, un criterio de referencia, un esquema de monitoreo o la selección que realmente necesita una prueba mucho más compleja. Entonces, ¿qué evidencia regional sí necesitamos? No solamente frecuencias genéticas, epidemiología, patrones de resistencia, patógenos, la respuesta a patógenos, toxicidad, exposiciones, tiempo diagnóstico, las barreras que hay en el acceso. Todos estos datos me pueden revelar que una recomendación desarrollada en otra población necesita ajustes. Pensemos en un ejemplo que tal vez lo sintamos un poquito cercano. No necesitamos, otra vez regresamos al paciente de VIH, no necesitamos secuenciar a todas las personas con VIH para poder aplicar un enfoque de precisión. La vigilancia regional de resistencia, combinada con datos clínicos, interacciones, tolerabilidad y sobre todo la continuidad del acceso, me puede orientar los protocolos de una institución. Definir quién el genotipo viral va a aportar suficiente valor. Definir circunstancias o protocolos en el cual sí va a ser necesario realizar este tipo de pruebas moleculares. Entonces, el enfoque poblacional me debe servir como una guía, una evaluación para que no, en el momento en que no sea posible una evaluación individual. La misma lógica se puede aplicar en oncología, enfermedades raras, infecciones, enfermedades crónicas, una regional que me ayuda a identificar patrones, establecer criterios de referencia y sobre todo compartir las capacidades diagnósticas para poder adaptar algoritmos de atención, ¿sí? Entonces, para lograrlo, se necesitan datos comparables, estándares mínimos, interoperabilidad, reglas de gobernanza, incluso, que yo sé que es complejo, pero si se empieza y se parte desde un punto en el que se pueda
establecer directrices, ahorita que en muchos de estos de nuestros países estamos iniciando con esto. Para Centroamérica, el camino no va a ser copiar el modelo más costoso, es construir la evidencia regional que me vaya a permitir decidir mejor la escala y sobre todo con equidad. Entonces, con esta perspectiva no necesitamos pues esperar tenerlo todo para empezar. Sí necesitamos comenzar definitivamente con la pregunta correcta, pero aún con pequeños cambios se puede iniciar con una diferente tecnología. Entonces, pues para cerrar, regresando al paciente promedio, el promedio, pues quiera que no, seguirá siendo indispensable para producir evidencia, comparar intervenciones, formular recomendaciones, totalmente. Lo que no tenemos que hacer es volver invisible a la persona que se aparta de este promedio por razones biológicas, clínicas o incluso sociales, que sí netamente tiene que continuar, tenemos que continuar reconociendo. No necesitamos secuenciar a todos para poder comenzar a trabajar con mayor precisión. Podemos empezar identificando una decisión frecuente de alto impacto, una toxicidad sobre todo prevenible, un tratamiento con respuesta muy variable, una ruta diagnóstica prolongada o también un grupo que vamos a decir que sistemáticamente obtiene peores resultados de una forma consistente. En nuestra región, una base de evidencia poblacional que permita adaptar una guía puede generar más beneficio que un genoma completo aislado en un sistema que no logra convertirlo en acción. Entonces aquí pues propongo mis últimos números, mis 5 preguntas. ¿Qué decisión verdaderamente queremos mejorar? ¿Qué evidencia global y regional va a demostrar que el dato se relaciona con el desenlace relevante? La tercera, la prueba mide bien y entrega el resultado sí o no a tiempo. La cuarta, existe una conducta distinta y el sistema puede ejecutarla y sobre todo sostenerla. Y para terminar, vas a medir no solo eficacia, sino también el acceso y el costo y la equidad. Si una propuesta no puede responder estas preguntas, probablemente todavía pertenece a investigación o necesita mayor desarrollo. Esto no lo hace inútil, sino simplemente evita que confundamos promesa con práctica. Si se puede responderlas, podemos comenzar con un piloto muy delimitado y controlado, establecer un flujo clínico, pensemos, capacitar también el equipo y evaluar resultados. La implementación gradual no es falta de ambición, es la forma responsable de poder construir confianza y sobre todo sostenibilidad. El futuro de la medicina personalizada pues me va a combinar biomarcadores, genómicas, imágenes, modelos celulares, terapias avanzadas, pero ninguna de estas herramientas va a ser suficiente por sí sola. Su valor va a depender si la pregunta clínica, de la calidad, de la evidencia, de nuestra capacidad de convertir un resultado en una acción justa y oportuna, verdaderamente se contesta o no. Entonces, por esto la idea que les quiero dejar es bien sencilla. El objetivo no es tratar datos, es tratar personas con una mejor información y con un nivel de precisión que sea sostenible y sobre todo que tenga una continuidad adentro del ciclo que pueda continuar alimentando mejores decisiones a futuro. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gutiérrez, por esta excelente presentación. Ha sido una conferencia muy enriquecedora que sin duda pues nos ha permitido comprender cómo la medicina personalizada está transformando la práctica clínica y cómo estos avances representan una oportunidad para ofrecer una atención cada vez más precisa, segura y centrada en las necesidades de cada paciente. Nos pasamos al momento de el espacio de las preguntas y respuestas. Por favor, escríbanos en el icono las preguntas que desean hacerle a la doctora Gutiérrez. Nos acompaña también el doctor Adib Rodríguez, el director del Hospital Esperanza. Doctor, ¿tiene algunos comentarios que quisiera compartir con nosotros antes de dar inicio a las preguntas? Buenas noches, muchas gracias Alex y muchas gracias Evelyn eh, por la completa y excepcional presentación. Yo sé que es un campo en el cual muchos de nosotros apenas comenzamos a entender.
de la manera en como explicó Evelyn, a futuro nos va a ayudar en muchas de las enfermedades que tradicionalmente hemos tratado de una forma tradicional, por así decirlo. Una de las cuestiones que siempre me he cuestionado es cómo vamos a llevar esto, por ejemplo, a nivel nacional. Cómo nos estamos organizando, hacia dónde lo vamos a orientar, dónde vamos a encontrar las principales necesidades para desarrollar estos nuevos conceptos. Y quería preguntar a Evelyn cómo ve específicamente el futuro de esta situación, qué campos específicamente en Guatemala ella puede visiona que podemos nosotros comenzar a implementar de forma estructurada, organizada, dirigida este tipo de medicina. Muchas gracias, doctor. Tomando de lecciones de países donde esta implementación pues se ha logrado, pero se ha logrado con consecuencias bastante considerables, no solo en costo, tiempo, salud, confianza de los pacientes, sobre todo. Em, la mejor forma es, no hay pregunta que se pueda contestar si no hay una evidencia. Entonces, cada país tiene que poder tener sus propias preguntas clínicas o sus propias necesidades, porque nuevamente yo puedo decir, existe una intervención excelente para CAR-T, porque aquí está para todos los pacientes con lupus nefrítico, pero ¿qué pasa si en mi región no tengo un problema con este tipo de pacientes? ¿Qué pasa si yo tengo una excelente terapia para cáncer, pero en mi país las variantes que ataca este tipo de terapia no funcionan? Entonces yo defiendo mucho de que la investigación es primordial a nivel de cualquier país que quiere empezar a aplicar medicina de precisión, porque no solo la investigación a nivel, vamos a decir, académica, sino que la investigación sencilla de observación en los diferentes institutos de salud o diferentes niveles de prácticas puede ser desde un centro de salud hasta una práctica privada. Si yo tengo un contexto en el cual yo estoy empezando a ver un problema, es poder documentarlo y sobre todo poder compartir y formar estos grupos multidisciplinarios tan importantes. Porque yo puedo decir que en Guatemala, si me enfoco en soluciones para nuestras tres principales cargas a nivel de sistema de salud, que es diabetes, cáncer y cardiología, posiblemente no hay una implementación a la cual yo no logre poder establecerla de una manera, vamos a decir, útil dentro de mi contexto, pero diferentes regiones a nivel latinoamericano tal vez no necesiten este punto. Entonces, el poder crear la evidencia que me va a sostener la importancia de la implementación siempre va a ser el primer paso. Porque yo sé que también pedirle a diferentes niveles de estructura de salud, de miren, yo quiero genotipificar, yo quiero hacer esta prueba porque va a ser útil, pero si yo no puedo defender a nivel población que esto va a ser sostenible y que la utilidad verdaderamente va a tener un costo, riesgo-beneficio, no voy a poder iniciar con una intervención a ningún nivel que vaya a ser útil. Entonces, es de poder nuevamente contextualizar, crear las propias necesidades regionales según las capacidades también que se pueden implementar y no, y como lo mencionaba en la presentación, no es de esperar a tenerlo todo para poder iniciar, empezando incluso a poder generar información de una forma tan sencilla como hacer una base de datos de que yo tengo una carga alta, pensemos de pacientes con leucemia con cierto tipo de variante que me puede afectar toxicidad. Es un punto válido donde la verdad varios países han empezado la implementación, pero siempre se tiene que partir de una necesidad real y no de una, vamos a decir, de una copia de algo muy exitoso que posiblemente no nos vaya a tener un impacto. Muchas gracias, doctora. Ahora, enfocándonos en Centroamérica, ¿cuál considera que es actualmente el principal obstáculo para poder construir esa evidencia? ¿La falta de datos, la interoperabilidad entre instituciones o la capacidad de análisis? ¿Cuáles son sus comentarios? Todas son correctas. Pero también, sobre todo, la educación es primordial, porque nuevamente yo puedo tener
la idea de poder implementar nuevas tecnologías, pero si yo verdaderamente no tengo una comprensión de cómo interpretarlas, cómo aplicarlas y cómo volverlas en accionable, completamente me quedo. Entonces también en el no poder tener grupos multidisciplinarios, vamos a decir, formados que no solo tengan la capacidad de interactuar entre profesionales, porque también eso es bien difícil, sino que también irnos con la idea de construir estos grupos, pero construirlos basados en una funcionalidad que sea aplicable. Porque yo puedo tener una idea de, no, sí, yo voy a hacer que todos mis médicos se especialicen en genética, biología molecular y va a ser genial. Y a la hora de la práctica es como, bueno, sí, los médicos pueden llegar hasta acá, pero del lado de farmacia y del lado de laboratorio. Entonces también es ir creando estas barreras y destruyendo barreras en base a la educación, porque quiera que no, a ningún nivel, tanto aplicativo como de investigación, nadie hace ciencia solo. Entonces es ir creando también estas estructuras fundamentadas sobre educación y educación continua, que no solo pueda, vamos a decir, darle más herramientas a la comprensión sobre un problema complejo, sino que también a la forma de intervenir. Un obstáculo muy grande en nuestra región es costo. Siempre va a ser costo. Estas tecnologías son carísimas. Por lo mismo es que yo me enfocaba tanto en decirles, pero a nivel de población, porque entonces pueden venir diferentes tipos de investigación, ya sea a nivel académico. Hay bastantes organizaciones a nivel mundial. OPS es una que fomenta mucho este tipo de información de investigación en la cual por lo menos me puede evidenciar las diferentes necesidades que existen en mi país. Yo puedo hablar directamente a nivel de México, que ellos no tenían un sistema, vamos a decir, de monitoreo sobre pacientes que no pueden usar fluoracilo, que es un medicamento oncológico para ciertos tipos de cáncer. Hizo una investigación muy pequeña a nivel universitario. Estamos hablando de 40 pacientes, pero en el 80% existía una variante que llevaba a la toxicidad de este medicamento. Esto fue el primer nivel de alarma de nuestra población tiene un problema accionable. Esto ya se llevó a diferentes niveles, creció, tardó mucho tiempo, pero estamos hablando que implementándolo creo que se tardaron un poquito menos de los 10 años. Ahorita están intentando pasar una ley que vuelve obligatorio este tamizaje a nivel paciente. Entonces, otra vez es regresar un poquito a la pregunta del doctor Rodríguez. Si yo creo mi evidencia, yo puedo sostener mi aplicabilidad por lo menos a nivel población. Entonces yo ya creo diferentes, vamos a decir, sistemas de alarmas de que puede haber un problema que yo también puedo prevenir y que puede también disminuir la carga a nivel salud. Muchas gracias, doctora. Usted también mencionó que un biomarcador solo tiene valor cuando cambia una decisión clínica. Y sabiendo de su fortaleza de investigación, doctora, enfocándonos ahora en Guatemala, ¿cuál considera que sería el primer biomarcador, o tal vez no es el primero, o prueba de medicina de precisión que tendría el mayor impacto clínico? Y háblenos un poco sobre si realmente es factible implementarlo. Yo tengo un sesgo inmenso ahí porque yo inmediatamente le voy a decir que farmacogenómica. O sea, inmediatamente, porque con un panel tan pequeño como 9 genes, estamos hablando de un costo de alrededor de, yo sé que es altísimo para una realidad nacional, un costo aproximadamente de $500. Nosotros podemos prevenir el 80% de los problemas asociados a medicamentos a nivel genético. Si ya yo digo, ya tengo todos los recursos del mundo y hago un panel de 42, me estoy acercando a un 95%. Entonces aquí estamos hablando problemas desde psicotrópicos, problemas cardíacos, cáncer, o sea, no hay esfera de salud que no toque este punto. Ahora, la realidad nacional es otra. Entonces, la implementación aún así es posible. Uso la farmacogenómica no solo porque ahí está mi sesgo, sino porque justamente así funciona el resto de pruebas de biología molecular, los diferentes paneles siempre tienen una versión macro y hasta cierto punto una versión micro que se puede hacer a nivel de laboratorio y a nivel de laboratorio sumamente básico. Yo puedo generar información con una linda maquinita de PCR y una cámara de electroforesis que posiblemente me sirva exactamente igual que ese panel de $500 por paciente y yo en examinar 100 pacientes me gaste $500. Entonces, nuevamente, es saber los diferentes niveles a los cuales yo puedo escalar una investigación
porque se pueden hacer investigaciones no solo sumamente, vamos a decir, costo efectivas, sino que pueden generar un impacto a largo plazo. Sí, se tardan más tiempo y es más duro poder implementarlas, siquiera que no, pues el nivel de investigador sufre un poquito más, porque no es tanto tan fácil de voy a agarrar muestras y las mando y salen cosas. Sí es más trabajoso, pero no hay investigación a nivel molecular que verdaderamente se haya escalado a un nivel automatizado, incluso crear paneles que no se puede hacer a un nivel básico. Entonces, también a nivel de instituciones universitarias, poder empezar a implementar este tipo de investigaciones es bien importante. El impacto que se pueda tener, sino que ya se están generando datos sobre los cuales ya pueden haber implementaciones mayores a nivel del sistema de salud. Si fue de mi lado o fue en general. Yo sí lo escucho. Sí, muy Sí, bien. todavía estás ahí. Está bien. Bueno, estamos ya con el tiempo. Antes de concluir, pues nuevamente quiero expresar un sincero agradecimiento a la doctora Evelyn Gutiérrez por acompañarnos esta noche y compartir con nosotros una conferencia tan interesante, inspiradora y de gran valor científico. Ha sido un privilegio contar con su experiencia y conocer de primera mano cómo la medicina personalizada está redefiniendo y, como dice usted, no el futuro de la atención, sino el presente. Asimismo, agradecemos a cada uno de ustedes por haber dedicado parte de su tiempo a participar en esta actividad. Los invitamos a seguir participando en las próximas sesiones del programa interinstitucional de seminarios web en formación médica. Por favor, síganos en nuestras redes sociales y le dejo la palabra al doctor Adib para que dé la despedida final. Muchas gracias, Alex. Nuevamente agradeciendo a Evelyn por su tiempo, por su presentación y en cierta medida este tipo de ponencias pienso que nos van abriendo el camino, nos van como que familiarizando con este tipo de nuevas tendencias y como decía Evelyn, no nuevas, pero que pues en nuestro medio es algo que eventualmente va a venir a nosotros y esperamos que sepamos utilizarlo de la forma más eficiente, más eficaz, más costo efectivo y saber identificar aquellas enfermedades, entidades o condiciones que favorezcan a la mayor cantidad de gente. Así que muchas gracias a todos por su presencia, por su audiencia y pues nos vemos en una próxima. Muy amables. Buenas Muchísimas noches gracias. a todos. Feliz noche.